Antes de iniciar quisiera preguntarles que últimamente hemos estado estudiando sobre un área que nos abarca toda la vida en la iglesia, que nos es fundamental para el caminar cristiano y que verdaderamente de esta forma estemos testificando de quiénes somos en Cristo. Y hemos tenido bastante enseñanza y quisiera que me dijeran algunos de ustedes o todos qué es lo que hemos estado estudiando últimamente. Ha sido un tema recurrente porque es muy importante que usted lo fije en su corazón y lo fije en su mente de lo que estamos hablando, porque de esa manera se va quedando realmente en nuestro espíritu. Entonces, ¿de qué es lo que hemos estado hablando? ¿Quién se acuerda, mis amados? Sí, José. Hemos estado hablando de la vida del Espíritu en la iglesia, ¿sí? La vida en el Espíritu. Hemos estado hablando últimamente bastante del Espíritu de Dios que ha sido dejado en la iglesia para guiarla, para trabajar en ella, para edificarla, para corregirla, para ubicarla, para enseñarle todos los pormenores de lo que significa caminar en Cristo, con Cristo, por Cristo. Si nosotros no logramos entender la importancia que tiene el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, nos cuesta mucho trabajo caminar, mucho trabajo ser verdaderos. Entonces, es tan importante porque solamente practicamos entonces religión. Y es muy importante que estemos conscientes de que nosotros no fuimos llamados a practicar religión. Estamos llamados a tener toda una vida verdaderamente con propósito, conforme al diseño de Dios y conforme al ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Entonces, para esto es muy importante. En esta mañana bendecimos el nombre de Dios por estar aquí, porque hemos venido a seguir aprendiendo, pero es muy importante, mi hermano, que usted logre darle verdaderamente congruencia al hecho de que usted está estudiando las Sagradas Escrituras todo el tiempo. Ese es lo ideal, todo el tiempo. Que nunca en el día le falte una lectura de las Sagradas Escrituras para que su vida esté siendo edificada conforme al propósito y conforme al diseño del Padre. Si no es de esa manera, entonces seguimos teniendo una vida con muchas carencias, con mucha escasez en muchas áreas de nuestra vida y sobre todo sin saber para qué fuimos llamados al camino de Dios. Vivimos como vivíamos antes en el mundo, con carencias, con enfermedades, con pleitos, iras, contiendas, problemas por todas partes. Se supone que esa es la vida que dejamos. Al convertirnos a Cristo, esa es la vida que dejamos. Pero si no tenemos esa conciencia, aun cuando estemos en el Señor, vamos a seguir teniendo, arrastrando muchas situaciones en nuestra vida. Por eso es importante que podamos entender lo que estamos haciendo en el Señor. Que nos ha llamado a una verdadera vida cambiada, transformada. Y que no solamente lo podamos decir, sino que la gente que nos mira lo pueda constatar. Que la gente que nos conoce se dé cuenta de que nosotros somos un cambio, una transformación. Que estamos practicando el verdadero evangelio del reino de Dios. Si no, es muy difícil, mis amados hermanos, si no estamos capitalizando lo que Dios vino a hacer hace 2000 años a través de Cristo, no hicimos realmente nada. No estamos viviendo como siempre, hablando como siempre, pensando como siempre, tratándonos como siempre, y no sucede nada en nuestra vida. Entonces no es el deseo de Dios. Él no vino a eso hace 2000 años a través de Cristo. Vino a transformar vidas. Todo aquel que se acerca a Él debe estar consciente de que su vida va a ser transformada, cambiada. Su forma de ser, de hablar, de pensar, de relacionarse. Todo en general, todo. Si no es así lo que estamos entendiendo en el corazón, entonces algo está sucediendo mal en nosotros.
Por eso es tan importante. Por eso la vida del Espíritu. Por eso el Señor dijo, no les dejo solos. Cuando ya Cristo se vaya, llegará el Consolador, mi Espíritu Santo. Él les va a conducir a toda la verdad, a toda la justicia. Él les va a hacer gente diferente, gente que entienda a Dios, gente que ame a Dios, que busque a Dios, que obedezca a Dios, que honre a Dios, que respete a Dios. Lo que no hace el mundo, lo vamos a hacer nosotros. A eso fuimos llamados, mis hermanos. Es importante que usted entienda y pueda decir, sí, yo estoy de ese lado. Yo soy de esas personas que Dios escogió para cambiarlas totalmente en su forma de vivir y darles un nuevo estilo de vivir, en un nuevo pensamiento y en una nueva forma de desenvolverse en este mundo. En el cielo vamos a hacer otras cosas, pero ahorita estamos en este plano terrenal y aquí tenemos que aprender qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Hemos entonces estado hablando de la vida del Espíritu y hoy quiero que sigamos leyendo cómo empezamos después de que llegó el Espíritu en los Hechos, en el libro de Hechos, después del libro de Romanos. Hoy vamos a continuar en la carta a los Corintios. Vamos entonces a abrir la escritura en 1 Corintios 2:4. Y ahí vamos a estar leyendo qué es lo que el Señor sigue demandando de sus hijos, de su pueblo. Acuérdese que llegamos a ser hijos para, hoy nos corresponde darle una validez al hecho de ser hijos. Que no nada más sea un eslogan, que me parece que es muy hermoso, sino que realmente tengamos un propósito al llegar a ser hijos de Dios. Entonces, en 1 Corintios 2:4, voy a pedirle que alguien esté leyéndome, por favor, apoyándome con la escritura. Y mi palabra, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjese bien, mi palabra y mi predicación nunca pueden estar apegadas a la sabiduría humana, porque desde ese momento ya está fracasando. Aquí dice que cuando nosotros predicamos hoy la palabra de Dios, tiene que ser sabiduría de Dios y ser demostrada con el poder de Dios a través de su Espíritu. Por eso el Espíritu de Dios siempre interviene, siempre está presente, siempre. Es la vida de la iglesia, lo hemos dicho. Una iglesia que no tiene al Espíritu no tiene vida, tiene carne, pero no tiene espiritualidad. Y de ahí se desprende un comportamiento siempre igual, por decirlo así, sin un cambio, sin una transformación. Porque cuando predicamos la palabra debe ser acompañada de la sabiduría de Dios para que venga con demostración del Espíritu de Dios y de poder en el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios siempre va a estar trabajando. En ese verso que sigue, por favor, que vamos a estar leyendo de aquí hasta del 4 hasta el verso 10. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el verso 5. Nuestra fe se funda en Dios, siempre en Dios. ¿Qué dice Dios de mi fe? Eso es lo que me interesa. No en sabiduría humana, no en sabiduría de hombres, no lo que digan los hombres. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que me interesa. Yo tengo una fe fundamentada en la palabra de Dios, no en lo que me enseñen los hombres o me traten de enseñar, en lo que Dios me enseña. Verso 6, por favor. Me vas a estar leyendo constantemente el tiempo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Otra vez, la sabiduría que utiliza el pueblo de Dios no tiene nada que ver con la humanidad. No es humana, no es humanista, porque eso echa a perder todo. Entonces necesitamos entender que nuestra sabiduría proviene de Dios, que es la voluntad de Dios, y que trabajamos sobre la sabiduría divina y no sobre sabiduría humana. Si no, vuelto a lo mismo, seguiríamos siempre practicando lo mismo de siempre y de nada hubiese servido convertirnos a Cristo. O decir que hoy somos cristianos, pero teniendo una vida como la hemos tenido siempre. Eso es lo que hace la religiosidad, pero el verdadero entendido de Dios sabe
que ya no trabaja en sabiduría humana, que ya no se lleva por la sabiduría humana, sino realmente lo que Dios declara en su palabra. Verso que sigue, por favor. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire esto qué tremendo es. La sabiduría, hemos estado leyendo que el conocimiento de Dios para la humanidad es como locura, porque no lo entienden. Nosotros tampoco entendíamos. Pero hoy podemos entender porque tenemos al Espíritu de Dios que nos revela la palabra de Dios y el propósito de Dios. Entonces para nosotros ya no es locura. Para nosotros ya no es sinsentido. Nosotros hoy entendemos que usamos sabiduría de Dios para seguir viviendo en este mundo, pero a la manera de Dios, a la manera de Cristo hace 2000 años. Él estuvo en el mundo 100% humano, aunque él tenía la connotación de Dios, hijo de Dios, pero él no utilizó su divinidad en el mundo, trabajó a nivel humano. Hizo todo lo que tenía que hacer, pero utilizando la sabiduría del Padre. No la sabiduría terrenal, ni la sabiduría humana, la del Padre. Por eso él pudo hacer y cumplir todo lo que le correspondía como hijo de Dios. Y este es el tiempo nuestro hoy de cumplir todo lo que corresponde como hijos de Dios. Verso que sigue, por favor. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire qué tremendo es esa palabra ahí. Esta sabiduría, si hubiese sido conocida por Satanás, no le hubiera instado a los fariseos a que mataran a Cristo. Pero como no saben nada, porque a ellos no se les ha revelado nada, esto es para los hijos, para el pueblo. Entonces él creyó que estaba haciéndole un mal al mundo al crucificar a Cristo y a evitar que lo mataran, mas no sabe que le estaba haciendo más bien el favor del mundo, porque al haberlo matado, porque Cristo permitió, entonces se pudo hacer el sacrificio vivo, santo, eterno y perfecto para la remisión del pueblo de Dios. Pero el diablo nunca conoció este misterio, si no, no lo hubiera instado a nadie a que atacaran a Cristo. Si no, los fariseos nunca lo hubieran odiado, nunca lo hubieran llevado a la cruz. Necesitaba a Cristo que esto sucediera para poder presentar el sacrificio perfecto ante Dios como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y es tremendo, ¿no? La Escritura, mis amados, no tenemos que estarla leyendo solo por leerla. Eso no le beneficia a nadie en nada. La Escritura se escudriña y se lee y se medita sobre ella para aprender qué es lo que Dios quiere enseñar en cada oportunidad. Amén. Por favor, hasta el 10 vamos a leer. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora mire, ¿por qué la sabiduría la necesitamos? Para mirar las cosas que nunca el ser humano ha visto. Y para escuchar cosas de Dios que nunca el ser humano ha oído. Ahí lo está diciendo. Cosas que no hemos ni oído ni visto y que ni siquiera han subido a nuestros corazones, pero cuando estamos ya en el camino de Dios empiezan a subir. Para la gente no suben al corazón, ni miran ni oyen. Pero ¿para quién preparó Dios todas esas extraordinarias sucesos, podríamos decir, o acontecimientos? ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Y qué hacen los que le aman? Obedecen, aprenden a respetar a Dios, amarlo, honrarlo, darle importancia, tomarlo en cuenta para todo, y entonces viene todo lo maravilloso: salud, bienestar, prosperidad, paz, en todos los sentidos, armonía en mi vida. Se acaba todo lo malo. Si dijésemos, pastor, yo tengo como 30 años y sigo teniendo problemas, entonces tienes que hacer un recuento de tu vida, de qué estás haciendo con el Evangelio. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Él no puede decir que iba a hacer algo que no hace o que no sucede.
Todo lo que Él hace sucede, todo lo que Él declaró está sucediendo en este tiempo. Ha sucedido desde miles de años atrás y va a seguir sucediendo. O sea, el punto no es que si Dios cumple o no cumple, Él cumple. El que no cumple a veces es el ser humano. El que comete los errores, el que falla, el que hierra, el que no da en el blanco, es el ser humano. Ahora, cuando nosotros hemos dejado de ser seres humanos comunes y nos convertimos a Cristo, es cuando debemos darle la importancia a todo lo que seguimos aprendiendo y estudiando, precisamente para que no sigamos teniendo la misma vida de todo el tiempo. Entonces, predicamos con sabiduría humana o con sabiduría divina, ustedes díganme. Con la divina. Con la divina, ya nosotros no existe la humanidad en el sentido de tener que aprender algo a través de ella, es por lo que Dios ha revelado en todos los misterios, y esto lo ha hecho todo por su Espíritu Santo en la tierra desde hace 2000 años. Amén. ¿Ya terminamos el 10? Dale, lee el 10, por favor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Mire qué poderosa es esa escritura. ¿Para qué sirve el Espíritu? Ahí lo está diciendo, vuelve a leer por favor. Si quieres te quitas el cubrebocas para que se oiga mejor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu, hermanos? Revelarnos. ¿Qué hace el Espíritu? Revelarnos todas las cosas de Dios. Porque Él escudriña todo lo que Dios nos quiere revelar hasta lo más profundo. ¿Qué necesita entonces el Hijo de Dios para tener una vida extraordinaria? Entender esta palabra. Que hay un Espíritu Santo que le está hablando todo el tiempo, que le está anhelando que aprenda a conducirse como corresponde a un hijo de Dios. Revelándole todas las cosas del Padre que hay en el corazón del Padre hasta lo más profundo. Porque ¿quién escudriña el corazón de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿para qué está el Espíritu de Dios en la iglesia hoy? Para revelarle a los hijos de Dios las cosas profundas que hay en el corazón de Dios, porque si alguien escudriña y puede saber qué quiere Dios, es el Espíritu de Dios. No es el apóstol, aunque sabe muchísimo el apóstol, ni es el profeta, aunque el profeta puede saber muchísimo también, ni el evangelista, ni el pastor, ni el maestro, sino quien verdaderamente revela el corazón de Dios es el Espíritu. Por eso yo necesito siempre tomar en cuenta el Espíritu de Dios. Estar consciente de que soy morada de Él, de que vive en mí, de que fue dejado en mí para enseñarme a caminar como verdadero. Porque si no camino como verdadero, ¿cómo voy a caminar? Fuerte, fuerte, diga. Pues si no soy verdadero, soy falso. Acuérdense que Dios solo tiene una dualidad que día, noche, blanco, negro, bueno, malo. Y las cosas a medias, Dios no transige con ellas. O bien calientes, o totalmente paletas. Porque no hay paletas a medias, que estén tibias, que sean paletas. O sea, para Dios, o totalmente caliente o totalmente frío. Punto. No le puedes presentar una paleta tibia. No la acepta, es que Él no acepta tibieces. Yo no puedo mirar a un Cristo que dijo, mátenme un poco hoy y mañana me vuelva a subir y me dan otro poco de muerte. Así no dijo, ¿verdad? Que no fue a media lo que Él hizo. Tortúrenme un poco hoy y mañana continuamos con la tortura. Me dejan descansar tantito y seguimos. No hay nada como eso.
Él subió, pagó, murió, fue enterrado y al tercer día resucitó. O sea, completo. Todo lo que él tenía que hacer lo hizo completo. Nunca a medias, nunca. Tú tienes que tener aquí y aquí que tu caminar en Cristo nunca jamás puede ser a medias. Nunca jamás bajo ninguna circunstancia, porque te compromete a perder. Si ya ganaste algo, estás tendiendo a perderlo por volver a la tibieza o al hacer las cosas a medias. Vamos a leer otra porción que está en el capítulo que sigue de Corintios. En el capítulo 3 vamos a leer desde el verso 1 también. Porque Dios, a través de su Espíritu que nos está revelando, a veces no tenemos que seguir mirando esa necesidad de estar leyendo las historias de los héroes de la fe, porque creo que puede llegar un momento en que ya las leímos y las escuchamos y las volvimos a escuchar y las volvimos a leer. Es tiempo ya de vivir, es tiempo ya de ejecutar, es tiempo de practicar, es tiempo de conciencia, es tiempo de entendimiento, es tiempo de que me vean haciendo lo que tengo 5, 10, 15, 20 o 30 años aprendiendo. Porque a ese tiempo y esa edad yo debo de ser ya maestro de la palabra. Un dato muy curioso que el otro día les platicaba al grupo es que Cristo fue preparado ¿cuántos años para salir a la luz pública? 30. Nació, empezó a aprender todo lo que tenía que aprender y a los 30 años empezó su ministerio al público. Cuando él se va, después de 3 años y medio, pasan otros 30 años para que levante al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, apóstol Pablo, 30 años de nuevo. 30 años, 3 y medio con Cristo enseñando y 30 años la iglesia trabajando, y viene Dios y le dice a la iglesia a través de Pablo, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo había pasado? 60 años aproximadamente en lo que escucharon a Cristo, les predicó Cristo y luego pasaron otros 30 años y como la iglesia andaba, ¿cómo creen que andaba la iglesia? 30 años, Cristo les habla 3 y medio, les enseña todo, pero pasan otros 30 años en la iglesia, como que no daba una. Y entonces viene Pablo y le dice, a ver ustedes, después de tantos años, o sea, Cristo 30 años habló y 3 y medio enseñó y han pasado otros 30 y ustedes como que no han entendido que ya tienen que ser maestros el día de hoy y no seguir aprendiendo otros 30 años, sino cuándo vamos a terminar. O sea, ¿cuándo vamos a terminar si nos pasamos aprendiendo toda la vida? ¿Cuándo vamos a ejecutar? ¿Cuándo vamos a vivir? ¿Cuándo vamos a demostrar quiénes somos en Cristo? ¿Cuándo? A ver, dígame cuándo. Yo me puedo pasar 100 años en un templo y nunca hice absolutamente nada. Nada. No, es que ese no es el corazón de Dios. Por eso el Espíritu está en la iglesia diciéndole lo que tiene que hacer. Vamos a leer Corintios 3:1, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. ¿Ven? No es posible que después de 10, 20, 30 años se nos tenga que seguir hablando como a niños espirituales. No es posible. No hay beneficio. Para el cuerpo no hay beneficio. No hay beneficio para el que crezca el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. No hay. No es posible que yo después de 10, 20, 30 años tenga que hablarles todavía como a que no saben qué hicieron en su conversión. Como a niños en Cristo. No puedo hablarles porque no han alcanzado el estatus de espirituales, siguen actuando en la carne. Si alguna iglesia Dios le llamó la atención por su carnalidad, fue a la iglesia en Corinto. El espíritu estaba, como que no lo oían,
o no lo anhelaban, o no habían entendido que se había quedado en la tierra para estar con la iglesia y enseñarla y revelarle hasta lo más profundo del Padre. Entonces, para que yo le hable a los espirituales, ¿qué necesitan ser? Espirituales. Si les hablo a los carnales, niños en Cristo, voy a hacerlo, pero después de 5 o 10 años regreso y otra vez hablarle lo mismo. No puede ser. No puede ser. Necesito ver que ya entendieron que hay que ir ¿qué? Siendo útiles. Porque yo aprendo para ser útil al cuerpo. Y si soy niño, sigo fluctuando o tengo doble ánimo y vengo y entro y salgo y sigo con los mismos problemas de siempre, mi vida no cambia, sigo teniendo la misma vida de siempre, los mismos problemas de siempre, los mismos pleitos de siempre, el mismo carácter de siempre. O sea, soy un niño y por más que escuche la palabra, si no entiendo que me tiene que llevar a crecimiento y a una expresión diferente de mi vida en cada oportunidad de aprendizaje, no pasa nada, sigo siendo el mismo de siempre. Verso que sigue, por favor. Es tremendo. No. La niñez no puede permanecer todo el tiempo en una iglesia. Por favor. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Tenemos que aprender que con el tiempo hay que recibir una mayor revelación de Dios como un semejante, así un guachinango de 4 kilos, podéndolo comer. A Lía yo no le podría dar un guachinango de 1 kilo y decirle, te lo comes porque te lo comes. ¿Sí saben quién es Lía? O Alexi, ¿dónde anda Alexi? Me le das un guachinango de 1,5 kilos y que se lo acabe. ¿Verdad que no puede? ¿Por qué? Pero en cambio denme a mí un guachinango de 1,5 kilos y van a ver que sí me lo acabo. ¿Por qué? Porque yo ya soy adulto y ya tengo un estomagotote. En cambio Alexis y Lía tienen un estomaguetitito, hay que darles a ellos una mojarrita así. Yo me acabo 1 kilo de mango, si ya no. A lo mejor sí. Pero entienda que cuando nosotros vamos creciendo tenemos la capacidad de recibir un alimento mayor, más nutritivo, más efectivo. Cuando soy pequeño no puedo. Entonces yo necesito desarrollar mi estatura espiritual para poder ser alimentado con una mayor revelación, con una revelación más amplia, más contundente, más transformadora, vamos a ponerlo así. Si no, no puedo. Sigo fluctuando entre que si puedo, no puedo, entre que si como, no como, entre que si sabe cómo se come, no se come, entre que o como con tortilla, o como con cubiertos. O sea, necesito crecer para que el conocimiento me vaya dando más y más expansión cada vez. El verso que sigue, por favor. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, ¿por qué necesito crecer? Ahí me lo está diciendo. Porque si yo me mantengo como un niño, voy a seguir con muchos problemas de envidia, de que, a ver, no, yo no sé por qué el pastor siempre anda del mismo acompañándose. ¿Será porque no hay otro que se ofrezca? Ah, no, es que el favoritismo del pastor con aquel hermanito toda la vida anda con él. A lo mejor es porque otros no hacen lo que él hace, no han crecido como él ha crecido, o simplemente porque nadie ha dicho como aquel pastor, para lo que se le ofrece aquí estoy, llámeme en la madrugada y yo estoy donde me plante. Pero el maduro entiende que va a ser cada día más útil y que no va a andar peleando que porque si el pastor me habló, que si no me habló, que si me ocupó 20 veces y al otro ninguna, que cree que yo soy de palo, que no me canso, ¿por qué no le habla al otro? ¿Por qué nada más a mí? O sea, esos pensamientos de niños, un día tienen que irse de mí y entender que yo estoy al servicio de Dios y no del pastor.
Claro, el pastor es el que está sobre mí en la tierra para decirme, dice Dios que hagas esto. Ah, no, mándele a aquel. Yo estoy muy cansado el día de hoy. Dejamos un comportamiento de niños caprichosos, porque de esos abundan en los templos, déjenme decirle. Si no se hace como ellos quieren, no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque no han entendido quién es su Señor. Porque no han entendido bajo qué gobierno están. Porque creen que sirven al hombre sin entender que sirven a Dios a través del hombre. No, ustedes están al servicio de Dios, pero yo soy el que los voy a manejar. ¿Cómo lo van a servir? Conforme Dios me guíe, porque si yo no hago eso, entonces pues que pongan a otro que sí lo hagan. Soy el que da aquí las órdenes, pero porque a mí previamente me las ha dado Dios. Así funciona. Si no funcionara así, entonces hay que preocuparme. Pero cuando a mí me ordenan algo, yo quiero entender que mi pastor escucha a Dios y que me está ordenando lo que Dios a su vez está ordenando a él. Que haga con mi vida, entonces yo trabajo acorde a lo que Dios hace en mi vida. Si no es así, entonces no he crecido, no he entendido y creo que estoy sirviendo al hombre en lugar de servir a Dios. El servir al hombre en la actitud correcta es servir a Dios. Y si hago algo diferente, entonces estoy fuera del diseño de Dios. Todo es importante. Es muy importante entender, mis amados, porque si no entendemos, entonces siempre estamos dando vueltas en un círculo de que pues ya no sé ni qué pensar o ni qué entender o no entiendo nada, cómo le haré, quién me enseñará. O sea, tenemos que entender para crecer. Verso que sigue en el capítulo 3, verso. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales... Aquí sí terminan los versos. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Se presenta una situación de que en la iglesia unos creían que eran del pastor y otros de los diáconos. Otro del que predicaba en la mañana y otro del que predicaba en la noche. Solo les estoy dando un ejemplo. Unos son de Pablo y otros de Apolos y otros son de Pedro. O sea, cada quien tiene lo suyo. Había desacuerdos. Cuando todos somos de Cristo. Cuando Cristo no vino, si a mí yo no puedo decir que todos ustedes son míos. No, lo que yo tengo ahí, a mí me lo dio Dios. Sí, en cierto sentido me lo dio para perfeccionarlos y llevarlos, pero no son míos, son de Dios. Si se suscita un pleito, si yo vengo y le digo, oye pastor, deja de estarte llevando a mis ovejas, yo sí me puedo traer las tuyas, pero tú no te lleves las mías. O sea, no, eso no se hace. Porque las que a mí Dios me dio, me las dio para perfeccionar, y las que le dio al otro pastor son para que las perfeccione él. Pero nadie es mío, todos son de Cristo, incluido yo, incluido mi apóstol y mi pastor y los apóstoles y profetas. Nadie es de nadie, todos somos de Dios. Pero el orden de Dios me obliga a que yo atienda a los que fueron puestos bajo mi cuidado. Si no, entonces, pues, ¿qué estoy haciendo? Pero ahí estaba precisamente suscitándote esto, que solamente por el Espíritu de Dios tenían que haberlo aclarado. Él es el que tenía que decir que estaban equivocados, que no tenían por qué tener celos los unos de los otros, o haciendo partidos, yo soy de uno, yo soy del otro, yo soy del que vino, yo soy del que se fue. No, todos somos de Cristo, el cuerpo trabajando siempre en armonía, es lo que debe de aprender a hacer. Verso que sigue, hija, por favor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es. Uno riega, uno siembra, uno evangeliza, otro es el que maestro que va a enseñar al que ya entró al reino, puede ser otro el que le mande el pastor, el mismo pastor que lo bautice, que nazca de nuevo para introducirlo al reino.
Pero el crecimiento verdadero, la revelación que nos lleva a crecer, viene de parte de Dios. El entender, el comprender, el ser conscientes del evangelio del reino de Dios que practicamos, dice que lo da Dios, el verdadero entender, el crecer. Yo puedo ser un erudito y enseñarles lo que quieran, pero el que va a dar el sí o el no para que verdaderamente crezcan es Dios. ¿Qué más dice del crecimiento? ¿Quién lo da entonces? Lo da Dios, mis hermanos. Pero el predicador habla la palabra que le ha sido dada y revelada para que Dios la use para que lleve al creyente a crecer. Siga. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Nadie se gloríe en lo que está haciendo la iglesia. No, pastor, pero mire, ese hermano predica como ninguno. No importa, no tienes por qué gloriarse de eso. Ay, cuando ponen a predicar a la hermana hasta me duermo. Tampoco, no tiene por qué decir eso. Porque ni el que predica excelente, ni el erudito, ni el elocuente, ni el que no es tan elocuente, ellos no dan el crecimiento. Están hablando la palabra, hablarla con temor y reverencia y correcta en base a la escritura, ese es su papel. Pero el que va a llevar al crecimiento de acuerdo a lo que yo tenga aquí y aquí, ese es Dios. No es ni Apolo, ni Cefa, ni el otro apóstol, ni el otro hermano que vino. ¿Cuándo va a predicar aquel hermano? Porque entonces sí vengo al tema. Los otros no me gustan. Los otros me hacen que me duerma. No, si es que ellos no te van a dar el crecimiento. Ellos te están enseñando la palabra. Y en la multitud de Dios hay multitud de predicadores también. Multiforma gracia de Dios, así como hay la gracia en Dios, hay quien predica y se le duerme. Hay quien predica y salen corriendo. Hay quien predica y no quieren llegar. Hay quien predica y los confronta y luego dice, no, ahora sí salí con la cabeza llena de chipotes. No es eso, es que de todo lo que el predicador tenemos que ponernos nosotros el saco que nos quede. Y si nos quedan todos, pues a todas pónganlo todos. Y si no te queda ninguno, pues no te pongas ninguno. Pero el crecimiento, la madurez viene a través del poder del Espíritu, porque la voluntad de Dios es que crezcamos y vayamos siempre a una estatura espiritual mayor y no estemos estancados en un solo lugar. Verso que sigue, ya, por favor. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ven? Todos trabajamos para el mismo rey. Y Dios va a pagarle a cada uno conforme a lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer. ¿Ven? Por favor, leamos hasta el verso 16, creo que está ahí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Sí, adelante, yo como perito arquitecto, adelante. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sabe? Hemos podido entender, creo yo, que la mejor manera de edificar es en la guianza del Espíritu Santo. Si tú quieres edificar sin la guianza del Espíritu, te garantizo que no vas a poder. No vas a poder. Porque el Espíritu Santo fue dejado para eso, para guiarte, corregirte, ubicarte y señalarte siempre lo correcto en tu crecimiento, en tu desarrollo espiritual. Los ministros somos colaboradores de Cristo. Pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí? Yo pude haber fundado 20 iglesias. Eso no me lleva a la gloria, porque puede ser que al final de mi vida no persevere. Pero mientras esté en el camino haciendo lo que Dios me manda, eso pudiera ser que me cuente para algo. Dios al final va a calificar conforme a lo que haga, y entendido también de lo que yo haga, siempre y cuando sea correcto, va a estarme llevando a que mi nombre esté escrito en el libro de la vida.
Porque finalmente ese es uno de los propósitos que yo tengo que entender por el que estoy predicando el Evangelio del Reino y respondiéndole a Dios como Él le manda que se le responda. Pero no se trata solo de entretenimiento, hermanos. Eso es algo tan clarísimo que debe de estar en nuestro corazón. No se trata de entretenimiento ni de club social, ni de una la nueva moda, la nueva onda, voy a ser cristiano porque está de moda. Eso no es, nada de eso es. Nada de eso es. El cristianismo tiene más de 2000 años, el verdadero. No es que apenas empezó en el 2020, en el 2021, en el 2015, no es eso. No es eso. Muy bien, vamos a continuar en esta escritura. Bueno, quiero decirles algo que escribí aquí. Cuando miramos estos versos del 1 al 9, podemos entender que cuando la iglesia no está avanzando en el poder del Espíritu, no está recibiendo la revelación del Espíritu, o no deja que el Espíritu trabaje en ella, aunque el Espíritu está presente siempre, ¿qué sucede? Que sentimos que estamos haciendo nuestra obra. Entonces, el estarnos como que ensoberbeciendo porque creer que yo soy todo en la iglesia y que mi congregación es la mejor del mundo, estoy lleno de orgullo y soberbia, cuando realmente la obra es de Dios. Cuando Él me ha dicho que yo solamente soy colaborador de Él. Esta es mi posición. Soy colaborador de Él. No soy el que en sí verdaderamente hace la obra, sino Dios por su Espíritu en cada uno de ustedes. Pero yo pongo mi grano de arena colaborando con Dios al venir a decirles todo lo que Dios me dice que les diga. Ese es mi papel como ministro de Dios. Pero ya de ti y de tu entendimiento cómo trabaja el Espíritu y cómo ves tú trabajando con el Espíritu es lo que a ti te va a dar crecimiento. Como tú te ocupes de estar atendiendo a la palabra y cada vez que estás atendiendo te habla el Espíritu de Dios y te dice qué es lo que tienes que seguir cambiando en tu vida para que te veas diferente, para que te sepas diferente, para que te mire la gente diferente. Y entonces anhelen lo que tú tienes. De otra manera no puede hacerse, se ha probado por cientos de años que de otra manera no se puede hacer. El fracaso de poder entender lo que Dios demanda a la iglesia hace que nos convirtamos solo en gente que se acostumbra a estar un rato a la semana, un día, 2 días, creyendo que con eso ya tenemos la salvación y la vida eterna. Cuando la palabra nos enseña algo totalmente diferente. ¿Quién ha tenido el problema? Tal vez los ministros de algún tiempo que si no entendían y tenían una revelación como hoy la tiene la misión, pues no entienden lo que están haciendo. Es por eso tan comprometidos, mis hermanos. Cuando miramos nosotros esta lectura del verso 10 al 17, encontramos una forma perfecta de edificar y que nos da parte de una perfecta identidad cuando lo estamos haciendo siempre en el poder del Espíritu Santo. Porque estamos mirando que todo lo que estamos haciendo va conforme a diseño. Conforme a diseño. La pregunta obligada es, ¿lo que estoy haciendo es conforme al diseño de Dios? Si no es así, dejo de hacerlo mejor. ¿Cómo me porto en la familia? ¿Cómo me porto en el templo? ¿Cómo me porto en mi trabajo? ¿Cómo me porto con mi, pues, en la calle, en el trabajo, en el laboro? ¿Cómo me porto? ¿Como hijo de Dios? ¿O como hijo de quién? Soy diferente, ya no soy como era antes, estoy consciente de que mi lenguaje cambió, por ejemplo.
Tal vez antes era iracundo, insultaba a todo el mundo. Yo ya no hago ni insulto a nadie, ni soy iracundo. Estoy cambiando. Antes no sonreía a nadie. Ahora le sonrío a todo el mundo. Antes no saludaba ni a mi papá, ahora lo saludo. O sea, yo, el primero que debe mirar un cambio notorio en él soy yo mismo. Calificarme yo mismo, estoy aprendiendo, me sirve de algo escuchar la palabra. ¿Está produciendo un cambio en mí? ¿Ya produjo una transformación? ¿O sigo siendo la misma persona de siempre? El primero que debe de notar un cambio en él es usted mismo, yo mismo. Ya que los demás lo noten, ya es glorioso, pero si yo mismo no noto ningún cambio, bueno, yo siempre llegaba tarde a todas partes y ahora sigo llegando tarde a todas. Quiere decir que algo tiene un problema ahí usted. Cuando usted diga, no, hombre, yo antes no me importaba la puntualidad, pero ahora como relojito, porque entiendo que Dios es así. Me dijeron a tal hora en tal parte y ahí estoy como relojito. Eso es bueno, estoy consciente de que sí ha producido en mí el Evangelio del Reino de Dios que estoy estudiando un cambio, una transformación. Y eso me va a ayudar a que yo pueda ayudar a otros también. Los que vengan entrando después de mí se van a dar cuenta que yo soy diferente, que yo he cambiado, que estoy transformado, que ya no hablo como antes, que ya no peleo como antes, que ya no abuso como antes, que ya no tengo que estarme... Antes no me podía ver con ningún vecino, ahora me veo con todos. Antes me molestaba que me barrieran la basura a mi lado, les digo que barran más. Es que mis hermanos, parece que no tienen ningún chiste eso, pero ese es el chiste de todo. Mirar que yo verdaderamente he cambiado, he sido transformado, pienso diferente, actúo diferente, soy diferente, la gente me mira diferente. Por eso el Espíritu de Dios está con nosotros, por eso edificamos constantemente nuestra vida. Edificar es crecer, madurar, avanzar, desarrollar. Edificar no es estar en el mismo lugar siempre, eso no es edificar. Edificar es cuando estoy construyendo de la manera exacta, cuando estoy ubicado, cuando estoy entendiendo, cuando yo mismo soy capaz de explicar mi transformación y mi cambio. Si no, difícilmente. Vamos a leer versos 18 a 23, por favor, de ese mismo capítulo. Fíjense bien aquí, por ejemplo, hay algo curioso. Versos 18 a 23. Léenos, por favor, todo hasta el 23. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Hasta el 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Encontramos en este pasaje, en estos versos, verdaderamente una corrección, una ubicación tremenda del Espíritu a la iglesia en Corinto. Pero es a todas las iglesias, porque las cartas se enviaban a todas las iglesias. Porque en todas las iglesias podía estar pasando lo mismo, o a lo mejor hasta algo más grave. Aquí nos ubica Dios al decirnos que todos colaboramos y todos trabajamos, pero que verdaderamente todos somos de Dios. Todos somos de Cristo. Pero el hombre no puede gloriarse ni puede jactarse de nada. Tiene que hacer lo que Dios le ha mandado hacer. No puede enorgullecerse porque ha levantado una congregación,
hasta quién sabe dónde. No, es que no ha sido tú, ha sido el Espíritu de Dios en ti. Gloria a Dios si tengo una congregación de 1000, 2000, 5000, 10,000, pero es que es el Espíritu de Dios trabajando ahí. Porque yo solo soy colaborador de Cristo. Pero eso tampoco me permite descuidar la congregación, dejarla y solamente buscar un beneficio. Tampoco eso es así. El que es colaborador entiende por qué es colaborador, pero nunca dice ser suyo todo lo que tiene alrededor, porque todo es de Cristo y todo es de Dios. Sea para bien, sea para mal, todo es de Dios. Sea que vivo, sea que muero, todo es de Dios. Lo que haga, todo es de Dios. Todo es para Dios. Todo es para glorificar a Dios. Pero me corresponde hacerlo perfectamente bien para que Dios se agrade de mi desempeño y pueda decir, este es mi hijo amado, en él yo tengo complacencia. Mi corazón tiene contentamiento en este colaborador que estoy viendo en este templo y en este otro y en aquel de para allá y todos los ministros que trabajan en los templos. Pero hay una ubicación perfecta cuando nos damos cuenta de que yo no trabajo para ningún apóstol, aunque tengo que aprender a trabajar con todos. Profetas, tampoco trabajo para ninguno, pero trabajo con todos. Evangelistas, pastores, maestros, trabajo con todos, pero no trabajo para ellos, aunque mi trabajo los bendice, como el de ellos a mí me bendice, pero realmente todos somos de Cristo y Cristo es de Dios, y toda la iglesia es de Cristo y toda la iglesia es de Dios. A quien yo le voy a rendir verdaderas cuentas es a Dios y a mi Cristo. El Espíritu Santo está conmigo, me enseña a ser íntegro, recto, honesto, ocuparme de lo que debo, cumplir en todo lo que debo, acudir a todas las citas que me da mi autoridad que está sobre mi cabeza y quedar siempre en pie con mi autoridad, bendecir a mi autoridad, porque ella, al bendecirla yo, ella también me está bendiciendo y yo estoy bendiciendo a Dios y yo bendigo a mi autoridad y yo tengo armonía con todos y tengo paz para con todos y sé trabajar para con todos, porque eso es lo que me ha dado el crecimiento que me ha proveído el Espíritu Santo. Hace muchos años dejé de ser un niño, estar recibiendo la leche espiritual. Ya se terminó ese tiempo en mi vida. He pasado a la etapa de adulto, he pasado a la etapa de responsable, he pasado a la etapa de confiable, he pasado a la etapa de ser un verdadero edificador conforme a diseño. Eso es lo que tiene que sucedernos a todos. Ese es el anhelo que debe estar en mi corazón. Señor, hoy aprendí algo más, la semana que entra tengo que aprender algo más y el próximo servicio tengo que aprender algo más y el conocimiento pleno tiene que estar en mí, porque ese es tu diseño, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo. Amén, mis hermanos. Dios no llama a nadie para estar sentado por 20 a 30 años en un mismo lugar. Llego al templo y cuando veo que alguien está sentado donde yo me siento, ¿quién le dijo que se sentara ahí? ¿Que no sabe que esa silla es mía? Tengo 20 años ocupándola. ¿Qué es eso? Eso es un niño. Eso es un niño. Bienvenido, hermano, siéntese aquí. Ay, perdóname, pastor, pero mi silla es aquella. ¿Que ya hasta el nombre le puso? ¿O cómo? ¿Ya huele usted? ¿O qué? Explíqueme algo. No, mis amados hermanos que siempre llegando, ahorita digo, aquí nos podemos, pero cuando estamos en el templo fijos, ya tienes un lugar donde se siente y de ahí nadie no lo mueve ni por Dios ni por un santo se mueve. Cuando deben siempre buscar los primeros lugares en las filas. Ay, no, perdone, pastor, yo siempre hasta atrás. Es que con eso de que la escritura dice que los porteros es que usted no sabe qué significa, ¿verdad? Siempre los porteros los primeros y los primeros siempre serán los porteros. No, mi hermano, no creo que va a ser exactamente como se dice ahí. Usted dispuesto como buen
alumno, podemos decir, o como buen hijo, o como buen ministro, como usted lo quiera ver, siempre dispuesto. Hermano, venga, se siente, se metió en el suelo. Sí, como usted me diga, pastor. Óigame, pastor, perdóneme, ¿y esa humillación a qué se debe? ¿Por qué me va a hacer en el suelo? Pues porque yo se lo estoy pidiendo, siéntese en el suelo. ¿Y por qué cree que se lo pedí? Pues porque Dios me dijo que le dijera que se sentara en el suelo. Ay, perdóneme, pastor, yo creo que ese no fue Dios. ¿Y por qué no? ¿Qué tal si Dios está tratando algo en tu soberbia, o en tu jactancia, en lo que sea, en tu orgullo? ¿Qué tal? ¿Sabemos algo? Es que el corazón sencillo y humilde y contrito solo está esperando a recibir órdenes para ejecutarlas, no para cuestionarlas, sino para ejecutarlas. Ese es el problema de la iglesia, que si no entiende cómo es la real posición que Dios le ha dado y cómo agrada a Dios, entonces se la puede pasar haciendo cosas que no agradan a Dios. Porque por todo protesta, por todo se revela, nada le parece, todo lo critica, nunca está a gusto, siempre está ese conato de rebeldía en el corazón. O sea, Dios no trabaja así, ni transige con ese tipo de cosas. Nada. Y usted imagínese pues, ay Dios, mira, está bien que me golpeen, pero tú quieres que me claven aquí y acá. Ah, no, Señor, ahí sí no te lo voy a permitir. Imagínense a Cristo diciendo algo así. Bueno, está bien, que me amarre, ¿por qué me tienen que clavar, Señor? No, yo no me voy a subir a la cruz, si me clavan no me subo. Imagínense a Cristo haciendo algo como esto. Imagínense. Que me pongan una corona. Ay, Señor, ¿te parece que te está pasando? No, una corona de espinas. Si quieren que me pongan una corona de oro, esa sí que me la pongan, pero una de espinas no, Señor, eso me va a doler un chorro, ¿verdad? Imagínense a Cristo diciendo algo así. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Nada, él enmudeció porque él sabía que todo lo que le había hecho, le están por hacer, estaba determinado por el Padre que le tenía que suceder. Si no, no hubiese sido lo que él hizo. Si no, no hubiese podido decir, ha sido todo consumado. No hubiese podido decirlo. Por eso él permitió que se le hiciese todo lo que se le hizo. Ay, qué cruel los judíos. No, hermanos, es que así tenía que ser. Así tenía que ser. De otra manera no hubiese funcionado, no hubiese servido. Es como el Padre dijo que tenía que ser. Simple. Amén, mis amados hermanos. Termino diciéndoles, la vida en el Espíritu, escuche y si puede escribir, escríbalo. Nos enseña a madurar. La vida en el Espíritu nos enseña a madurar, nos enseña a crecer, nos enseña a edificar en perfección y en santidad con la forma del diseño de Dios. ¿Ok? Avanzamos en estatura, avanzamos en sabiduría, avanzamos en plenitud para con Dios y para con los hombres. Edificamos correctos, conforme todo a diseño, observando siempre el diseño. Mira y hazlos conforme al diseño que te ha sido mostrado. Y para eso necesitamos estar haciéndolo siempre así, porque si no lo hiciésemos así, difícilmente avanzaríamos en el propósito de Dios a nuestra vida, como hijos y como cuerpo y como iglesia. Avancemos entonces, mis amados hermanos, en el diseño que nos da la estatura espiritual para alcanzar el llamado de Dios. Supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Quién lo quiere alcanzar? ¿Cuesta un poco de trabajo? Poquitito. Si lo comparas con lo que hizo Cristo, a ti y a mí nos va a costar así, mira. Porque yo creo que Él no te va a demandar nunca que te subas a la cruz. Nunca más. Porque ese sacrificio fue único y perfecto en la historia. Amén. Pónganse en pie, mis amados. Verdaderamente
yo lo que más les puedo siempre animarles es que se metan a las Escrituras. Métanse a las Escrituras y pongan por obra lo que les habla el Espíritu de Dios cada vez que estamos en estas reuniones esenciales y aún en las que estamos en línea también. Amén. Yo les animo siempre a que todo el tiempo y la vida que estamos empleando en esta profesión de fe tenga solidez y tenga un fundamento sólido que es Cristo Jesús nuestro Señor, y que sobre eso edifiquemos siempre. Pero hay que ser muy observadores del diseño para vivirlo, para ejecutarlo y para que nos sea para provecho. Amén. Muy bien, mis amados, pues damos gracias a Dios en esta preciosa hora y estamos pues orando de que podamos encontrar un lugar fijo, más estable, para estar tal vez cada 8 días ya reuniéndonos. Le pedimos al Señor que nos lo conceda. Y mientras usted siga evangelizando y siga hablándole a la gente de su fe, siga sin cerrar la boca, obviamente, porque eso es lo que a nosotros nos ocupa como uno de los principales mandatos que Dios nos ha dado. Amén, mis hermanos. Muy bien, pues que Dios me les bendiga en esta mañana, en esta tarde ya, y vamos a quedar despedidos. Hasta la próxima oportunidad.